Tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Miyuki, por la presentación. En primer lugar, agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado y felicitarlos por la organización de este evento que ya nos convoca cada año en el mes de noviembre. Y de verdad, saludar y felicitar ya a todas las expositoras que me acompañan y a las que seguramente estarán en esta semana. Prometo escuchar a todas, a veces es un poco complicado, pero de verdad están muy interesantes los temas, ¿no? Bueno, a continuación procederé con el tema que me ha sido asignado. Y bueno, si hemos prestado un poquito de atención a la presentación, efectivamente Miyuki dijo, tengo 20 años de experiencia, lo cual es cierto, no lo puedo negar. Por eso mismo creo que me han dado el privilegio de empezar con el tema que dice lecciones aprendidas en estos 15 años de vigencia. Entonces, no solamente durante los 15 años, sino que también tuve oportunidad de, digamos, litigar y ver casos de arbitraje y de anulación con la anterior ley de arbitraje, ¿no? Que tal vez algunos abogadas y bachilleres todavía que no han tenido oportunidad, ¿no? Bueno, entonces, para hacer un poco útil esta presentación, a mí me gustaría poder dividirla en tres temas de los que pudiera compartir en base a esta experiencia de lo que pasa en el arbitraje. ¿Y qué hemos aprendido y realmente qué nos falta y hacia dónde vamos en la medida que todos los actores del arbitraje, ya sean las mismas partes que quieren solucionar sus conflictos, los abogados que asumen la defensa, los árbitros que quieren solucionar el tema, y los centros de arbitraje cumplen esta labor de que el procedimiento y que todo se realice en plazos céleres y con rectitud y que todo sea pues llevado de la mejor manera. Tengamos que mejorarlo para que ese arbitraje sea útil, efectivo y eficaz, ¿no? Entonces, la primera parte yo lo he dividido como qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pactar un convenio arbitral, ¿no? Lo que va a permitir mañana más tarde que uno habilite el mecanismo del arbitraje. La segunda parte me referiré a, digamos, el inicio del arbitraje y el proceso arbitral en sí, lo que ciertas pautas que deben tenerse en consideración. Para finalmente acabar con la figura estelar que es el laudo, ¿no? Mi objeto es poner solución a la controversia a estos famosos pedidos post-laudo, que en algunos casos te habilitan el recurso de anulación y en otros casos no, ¿no? Y esta cierta, no quiero decir proliferación, pero que sí ha aumentado los casos de anulación de lo que era hace 20 años, ¿no? Que uno encontraba anulaciones contadas, pues ahora hay en promedio 400 o 500 casos que se ven en las salas comerciales, solo de Lima, no tenemos estadística a nivel nacional de ese tema, ¿no? Y bueno, eso sería los temas que voy a tratar de abordar. Bueno, vamos a empezar vamos a decir, con esta primera fase de lo que es el proceso arbitral. En la fase previa al inicio del arbitraje y lo que tiene que ver con el convenio arbitral. A veces sucede que las partes, cuando suscriben un contrato, no prestan mucha atención o, digamos, ocurría antes que uno copiaba esta cláusula de convenio arbitral del contrato 1, lo pasaba al contrato 2 y a veces no tenía en cuenta el tipo de controversia que podría generarse en un caso concreto y, digamos, el objeto mismo del contrato. Si es que esto es un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, compra-venta de mercaderías internacional, contrato de suministro de energía, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que las partes al momento que diseñan esta cláusula de convenio arbitral, como también diseñan todas las demás cláusulas del contrato, tengan en cuenta ciertos temas, ¿no? A veces lo más práctico es eh, determinar que el arbitraje sea institucional, de tal manera que las partes someten al reglamento de ese centro de arbitraje. Dos, lo más práctico por un tema de imparcialidad e independencia, digamos así, es que haya un tribunal arbitral, ¿no? Y no un árbitro único. Después, si quieren que este arbitraje sea ad hoc, porque consideran que en los centros de arbitraje demora mucho en el tema de
el establecimiento de las reglas, el trámite en sí del proceso, ¿no? Entonces, habría que ver y determinar qué tipo de controversias se pueden presentar en este caso. ¿Cuál es la cuantía que está involucrada en un contrato? Puede ser que las mismas partes diseñen que para ciertas controversias y para cierto tipo de cuantía el arbitraje sea con árbitro único, no necesariamente con un tribunal. ¿Y esto por qué? Porque luego cuando se inicia el arbitraje tienes los famosos gastos arbitrales. Entonces tienes los costos, los honorarios de los árbitros y los gastos del mismo centro si es que el tema es institucional. Y entonces pasa muchas veces que la parte inicia el arbitraje y se ve con problemas de pago de estos gastos arbitrales, ¿no? Y solicita un fraccionamiento. O no puede asumir la parte y la otra parte, estando en controversia, ya no quiere asumir el 50%, y entonces viene la subrogación y termina una parte asumiendo el 100% con cargo a lo que se termina en el laudo con costas y costos. Entonces, pues no se presta atención a estos temas y es algo que podría regularse. El tipo de arbitraje, sea este derecho, conciencia, sea este institucional, sea este ad hoc. El número de árbitros, que es lo que venimos diciendo, si para determinados casos puede ser árbitro único. Si el contrato es, digamos, no hay contrato simple, pero si el contrato no reviste una gran complejidad, no es necesario que haya un tribunal. Podría ser suficiente que lo decide un árbitro. Ahora, las partes, el mecanismo de designación, designan este árbitro único como un acuerdo o, digamos, asignan este rol a un centro de arbitraje, que también puede ocurrir, y lo designan residualmente el centro de arbitraje y no hay acuerdo en las partes. Puede darse el caso también, y lo he visto en la práctica, que habiendo quedado que el centro lo designe, finalmente lo que ocurre es que las partes de mutuo acuerdo dejan sin efecto que designe el centro y ellas mismas eligen un árbitro único, ¿no? Ahora, otro tema dentro de lo que es el diseño de la cláusula de solución de controversias es el tema de la sede. La sede, ¿no?, que se elija o que elijan las partes, sobre todo si se trata de un arbitraje de tipo internacional, mucho va a importar, no solamente, y esto se decía antes, uno elegía la sede en los tratos arbitrajes. A veces se elegía que fuera Lima, con lo cual no había problema, pero luego se elegía Miami, se elegía Washington, Nueva York, Panamá, y entonces, claro, a veces era, vamos a decir, era tener estas audiencias buscando la sede, y se reunían los árbitros, se viajaban las partes y los abogados para toda una semana de audiencias que se llevaban en toda una semana, ¿no? Pero a la hora, el tema de la sede no es simplemente el lugar donde físicamente se reunían y se realizaban las audiencias, sino que finalmente la sede va a determinar la ley aplicable, por ejemplo, para los casos de anulación del laudo, ¿no? Una vez nos pasó que se eligió la sede en Panamá y cuando tenían que revisar el tema de la anulación del laudo, no es la ley de arbitraje peruana, sino es la ley de la sede, y tenía que interponerse recurso de anulación según la ley que resultaba aplicable para esos casos. Entonces, eso es un tema a tener en consideración. Finalmente, hay cláusulas solución de controversias que también se ponen en el escenario de que se emite el laudo y establecen, y eso es posible, no va contra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o el acceso a la justicia, en el entendido que las partes indiquen que para interponer el recurso de anulación debe ofrecerse una garantía, ¿no? Una carta fianza, por ejemplo. Esta garantía es distinta a la garantía por la suspensión de los efectos del laudo por una norma de anulación que está en el artículo 66 de la ley de arbitraje. Esta garantía es solo para interponer el recurso de anulación. Para la interposición, la ley no establece una garantía. Con lo cual, si uno pacta eso, digamos, está grabando dos veces la posibilidad de que la parte incida en el arbitraje y pugne el laudo vía recurso de anulación. Por ejemplo, una carta fianza, no sé, pues de $200.000 por la interposición. Pero si además quiere suspender los efectos del laudo que determinó el pago de $1.000.000, esa carta de fianza para suspender el pago será de $1.000.000. ¿Ya? Hay un pleno en el que se ha establecido la validez de ese pacto para cuando se diseña o se establece requisitos para la interposición de recursos. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que más o menos he podido rescatar de los casos que he tenido oportunidad de participar, ¿sí?, sobre el tema del arbitraje. Ahora,
encontrándonos ya en el arbitraje, ¿no? Se presenta la petición, se contesta la petición, se designa ya sea el árbitro único, el tribunal, viene el tema del establecimiento de las reglas procesales que van a regir el arbitraje. Y entonces, este diseño de las reglas, ¿no?, que hacen las propias partes, es una manifestación concreta de este principio de flexibilidad que siempre escuchamos y que decimos, sí, que el arbitraje dentro del proceso judicial es flexible, no existe preclusión, ¿no? Y un poco las partes pues manejan el procedimiento como les parece, ¿no? Y esas ideas en realidad no son exactas, ¿no? El principio de flexibilidad, digamos, frente a la preclusión, se dice en el ámbito procesal civil, tampoco se contraponen, porque finalmente en el arbitraje tú tienes preclusión. Y a qué entonces se refiere el principio de flexibilidad? Cuando uno inicia un proceso judicial, yo no puedo cambiar las reglas que tengo para interponer una demanda civil, comercial, en la vía de conocimiento, en la vía abreviada. Ya están establecidos los plazos para deducir tachas, oposiciones, excepciones. Entonces, yo no puedo cambiar aunque quisiera, y así sea el caso muy complejo, decirle al juez, mira, el plazo de 30 días para contestar, a mí no me alcanza, dame 40. No, no se puede hacer eso. Y eso es por el principio de formalidad y así establecían las reglas, ¿no? El principio de preclusión es que yo no puedo hacer algo más allá de una etapa, no puedo retroceder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué permite el principio de flexibilidad? El principio de flexibilidad permite que las partes diseñen sus propias reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, establezcan que para demandar no van a tener 20 días o 10 días como está en el reglamento o en la ley, sino que van a decir 40 días, 30 días hábiles, para contestar, para reconvenir, para la réplica, la dúplica, etc. Las mismas partes, en base a esa flexibilidad, pueden determinar el número de audiencias que van a tener. Pueden determinar cómo se van a actuar las pruebas, en 1, 2, 3 audiencias. Pueden determinar si va a haber audiencia de ilustración de hechos. Pueden determinar cuánto tiempo va a ser para alegatos, etc. Y en función a eso es que ahora ya se diseña un calendario procesal que de inicio te pone las fechas y así uno puede estimar el desarrollo del arbitraje y no pasa con lo que más o menos pasaba, yo creo, hace 10 años en que hubo una judicialización del arbitraje, que no es lo mismo una procesalización, porque teoría general del proceso hay en el arbitraje. Cosa distinta es que el arbitraje sea igual a un proceso judicial. Y entonces pasaba que presentaban un escrito, traslado a la otra parte. Y eso no ocurría en una semana, ocurría al mes. Y luego también ha dicho esto, traslado a la otra parte. Y así, y venían, no sé, pues imaginemos casi 100 resoluciones en un arbitraje con procesos que demoraban 3, 4 años, y entonces esa famosa, una de las ventajas que se decía que el arbitraje dura menos que un proceso judicial, créame que no era tan exacto, ¿no? Entonces, eso es un adecuado y un razonable y eficiente uso del principio de flexibilidad. Es que las partes han fijado sus propios plazos, el tribunal los respeta, los tiene que hacer respetar. Es distinto a los plazos que puede dar el tribunal, otorgar a las partes para presentación de alguna prueba, porque se requiere cierta información, una prueba de oficio, y el tribunal puede ampliar esos plazos que el propio tribunal da. Pero lo que ya pactaron las partes para el desarrollo del arbitraje, salvo que haya un nuevo acuerdo, no se pueden cambiar, ¿no? Y a veces alega y dice, por flexibilidad, 5 días más para presentar la demanda. Por flexibilidad, 5 días más para contestar. Entonces, eso no es la flexibilidad. Flexibilidad es lo que te permite diseñar vamos a decir, tus reglas de juego desde un inicio y eventualmente durante el arbitraje, siempre que sea de mutuo acuerdo, ¿ya? Y sí existe preclusión en el arbitraje, porque una vez las partes establecieron que son 20 días para presentar la demanda, son 20 días. ¿Vamos a respetar ese plazo? Sí. ¿Tenemos que cumplir en ese plazo? Sí. ¿Presentar las pruebas? También, ¿no? Y que hay posibilidad de presentar pruebas por hecho nuevo, sin duda, lo hay. Y como pasa en un proceso judicial, tienes que motivar porque es un hecho nuevo, cada criterio del tribunal, y así lo dice el artículo 43, que determine la admisión, la pertinencia o la valoración del medio de prueba que se presente, ¿no? Y luego viene el tema de la demanda, el planteamiento de las pretensiones, y acá es muy importante que en la medida que se desempeñen como abogados de parte, ¿no?, tengan en cuenta qué es lo que, cómo diseñan la estrategia de defensa de su cliente
Si esta estrategia abarca diversos escenarios y se abarca todos los temas que son de interés de su cliente, y que lo ponga, porque a veces, y eso lo vamos a ver ahorita en la fase 3 del laudo, es que piden algo que no termina sirviendo los intereses del cliente, o debieron pedir A más B y C, pidieron A y B. Y cuando llega el laudo y quieres ejecutar el laudo, va a pasar que dices, pero yo necesito no solamente que se determine cuánto era el monto de la liquidación de obra, sino que me paguen, ¿no? Pero no se pidió el pago, pues. Solo se pidió que se terminara, que el monto de la liquidación de obra era tanto, ¿no? Entonces, el planteamiento de la demanda y de las pretensiones, con su debida fundamentación, va de la mano con esa congruencia que luego se va a pedir y se va a cuidar cuando se emita el laudo, ¿no? Entonces, es muy importante que planteen bien las pretensiones en cada caso. Yuki, no sé cómo estoy con el tiempo. Todavía me quedan 3 minutos, 4. Sí, ya, listo, gracias. Sigo entonces. Ahora, en el tema del laudo. El laudo, como muchos de ustedes saben, es el que va a poner fin a la controversia, ¿no? Y entonces, el laudo, es establecido en la ley y en todos los reglamentos de arbitraje, tiene que ser motivado, y esto es lo que les hablaba hace un momento, congruente. Cada parte, cuando recibe el laudo, va a analizar por qué no le dieron la razón, ¿no?, respecto a cada pretensión, y lo que se busca es que sea un laudo fundamentado, como pasa con una sentencia, en la que tiene que haber, y normalmente en la práctica arbitral, todos los árbitros se cuidan de eso. Y a pesar que la ley permite que un laudo pueda no ser motivado, no he visto en todos estos años que las partes hayan dicho no deseamos un laudo motivado, solamente comunícanos la decisión. Eso no ha pasado. Lo que sí pasa es que todos los árbitros cuidan esta estructura, que seguramente lo han visto en una sentencia, de los hechos, de las pretensiones, el análisis de cada pretensión y, sin duda, la valoración de los medios probatorios. Porque yo no puedo decir, se ha acreditado que efectivamente el señor incumplió cuando yo no he analizado lo que está en el contrato, lo que está en la carta notarial, lo que se haya declarado, recibos de pago, etcétera, ¿no? Entonces, un análisis de los hechos va de la mano con una valoración probatoria. Y este análisis que hace el árbitro es el que se plasma en el laudo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, se emite el laudo, puede darse el caso que este laudo pueda ser materia, se dice, de unos pedidos post-laudo, ¿no? ¿Y qué significa esos pedidos post-laudo? ¿Son recursos? No, no son recursos en la medida que no hay un interés, digamos, un agravio que la parte va a pretender que sea cambiado o revocado. O sea, en el arbitraje no hay segunda instancia, ¿no? No hay lo que pasaba con la ley 26572, que sí podías pactar, de ser el caso, una segunda instancia arbitral. No hay recurso de apelación, simplemente hay la anulación, ¿no? Y entonces, estos pedidos post-laudo tienen 4 objetos diseñados, establecidos en la ley y en casi todos los reglamentos de arbitraje. Y básicamente, tienes que revisar, vamos a decirlo así, que se haya resuelto todas tus pretensiones. Y si por ahí hay una omisión, ¿no? Y entonces hay que pedir que también se pronuncie por esa pretensión. Y vamos a decir, se complete el laudo. Puede ser que el laudo haya resuelto algo que no se le pidió. Se pidió indemnización por daño emergente y lucro cesante, y el tribunal dio por daño moral 3 millones, ¿no? Y nadie le pidió 3 millones. Entonces, tendrá que excluir ese extremo del laudo. Puede ser el caso que un extremo resolutivo del laudo genere más de una interpretación, con lo cual termina siendo oscuro o dudoso, y entonces pides que se interprete, ¿no? Y tenemos esos pedidos: corrección, interpretación, exclusión, y el cuarto puede ser que se integre, si hay un punto que se ha omitido. Ahora, ¿por qué son importantes estos pedidos post-laudo? Porque ustedes tienen que saber que el recurso de anulación es taxativo bajo determinados supuestos y que en ningún caso el Poder Judicial puede resolver lo que han resuelto los árbitros. Hay un principio de irrevisabilidad del laudo. Hay un principio de mínima injerencia del Poder Judicial en el arbitraje. Entonces, uno tiene que dar la oportunidad a los árbitros que han conocido la controversia y que este laudo sea integrado, modificado, interpretado, vamos a decir, que salga perfecto de la mano de los árbitros y que resuelva todo, ¿no?
Entonces, esos pedidos poslaudo permiten y dan la oportunidad de que el tribunal termine resolviendo de la mejor manera. De la mejor manera un aspecto formal, ¿cierto? De congruencia. Se han respetado todos los parámetros formales y procesales. Si a quién le da el sentido, eso ya es un tema de valoración de cada, quien le da la razón de cada área, ¿no? Y entonces estos pedidos poslaudo en algunos casos terminan también siendo fundamentales porque hay ciertas causales de anulación que te exigen que haya habido durante el arbitraje reclamo y expreso y oportuno del supuesto vicio procesal que luego va a sustentar la anulación, ¿no? Y entonces, dentro de esta proliferación que hay de los recursos de anulación, y en base a la causal inciso B del artículo 63, de afectación a los derechos de las partes, se hace una interpretación de que uno de los derechos de las partes es el debido proceso integrado por el derecho de defensa, y entonces algo fundamental es la motivación del laudo, y si estamos ante un laudo que no se ha motivado bien, entonces podemos ir a solicitar la anulación del laudo, ¿no? Y entonces, cuando uno advertiría ese vicio de motivación, cuando se emite el laudo, ¿correcto? Y entonces, en el año 2016, ya hace varios años, las salas comerciales, se dio un pleno regional comercial en el que discutieron si para los temas de motivación, alguno de estos pedidos post-laudo, que ya hemos visto, resultaba ser adecuado y pertinente para denunciar vicios de motivación. O es que necesariamente, o es que, vamos a decirlo, podía irse emitido el laudo, interponer el recurso de anulación en 20 días por vicios de motivación, o había que dejar constancia expresa en los pedidos post-laudo. Bueno, por una decisión mayoritaria ganó la ponencia de los jueces que señalaban que los temas de motivación no se pueden subsanar con ningún pedido poslaudo, sea esta integración, interpretación, corrección y o exclusión, y por tanto la parte estaba habilitada a interponer el recurso de anulación de manera directa. Sin embargo, si, por ejemplo, la parte decide cuestionar por motivación en el pedido poslaudo y dice, yo cuestiono porque no valora una pericia, es un tema A, y dos, porque no fundamentó nada sobre esta excesión de responsabilidad que se alegó. Tenemos un tema A, un tema B. El tribunal resuelve el pedido diciendo, no hay nada que aclarar porque lo que usted busca es cambiar el sentido del laudo, ¿no? Entonces, habilitado eso, se va a interponer la anulación. Y dice, bueno, insisto en que el laudo debe anularse porque afecta el derecho de defensa, motivación, por los temas A, B y C. Entonces, lo que va a pasar es que la sala va a decirle, mira, A y B, tú sí lo dijiste y en verdad no hay sustento, es infundado, pero el reclamo C, tú no lo hiciste. Y es cierto, por motivación no tenías la necesidad. Pero si ya habías reclamado por un tema, entonces tenías que haber reclamado por todos los vicios de motivación que tú considerabas tener el laudo, ¿no? Entonces, es importante analizar el laudo desde el punto de vista de motivación y congruencia, plantear adecuadamente estos pedidos post-laudo, si fuera el caso, con miras, interponer ese recurso de anulación, y finalmente recordar que el recurso de anulación no es un recurso de apelación, ¿no? Las causales están establecidas en la ley, son taxativas y bajo ningún punto de vista, a través de un recurso de anulación, se pueden, digamos, accionar o dejar sin efecto, desconocer los criterios, motivaciones, valoraciones que ha dado el tribunal. A veces los abogados de parte no le dicen esto a los clientes y el cliente cree que el recurso de anulación va a permitir eso y no es así, ¿no? Ahora, en contraposición a esta estrategia, pasa que se interponen recursos de anulaciones, incluso después recursos de amparo, y entonces no se ve pues esta voluntad de la parte vencida en cumplir el laudo, sino en entorpecer la ejecución del laudo, en demorar la ejecución del laudo. Y finalmente no debemos perder de vista que ambas partes, regresamos al inicio, nos pusimos de acuerdo para que este sea el mecanismo en que resolvamos nuestras diferencias, ¿no? Y al menos lo que debiera buscarse o pretenderse hacia esa eficacia que yo les mencionaba del arbitraje es cumplir con lo que digan los laudos, ¿no? Y bueno, creo que ya me excedí el tiempo. Hay muchísimos temas que me gustaría haber tocado en lecciones aprendidas, pero escogí estos tres. Ya para la siguiente cumbre, ya vemos otros temas en lecciones de más anulación, si gustan, más ejecución o cualquier otro tema. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted, doctora. Muchas gracias por su ponencia, por hablarnos un poco sobre la preclusión, la flexibilidad, el tema de los plazos, también un poquito de apelación que no hay en el arbitraje y más que nada el tema de la anulación, ¿no? Que ha sido bastante enriquecedora en este primer día de cumbre. Vamos a continuar con la doctora Lupe Bancayán Calderón, quien es abogada y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es secretaria arbitral, líder del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUC. También es especialista con más de 10 años de experiencia en temas relacionados al área civil, derecho administrativo y comercial, predominantemente en lo referente a contratos, arbitraje, juntas de disputas y contrataciones con el Estado. Para dar inicio a la ponencia de la doctora Lupe, se le va a plantear la siguiente pregunta, la cual ¿es necesario una nueva ley de arbitraje o la implementación de un reglamento para regular las controversias donde participe el Estado a la luz de los nuevos centros arbitrales abiertos en el Perú? Les Correcto. doy la palabra, doctora Lupe. Muchísimas gracias, Miyuki. Bueno, en principio agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación a participar en esta conferencia. Y con respecto a la pregunta que me haces, me parece que es relevante hacer un poquito de antecedentes a cómo llegamos a esta ley de arbitraje, ¿no? Como nosotros sabemos, en nuestro país el arbitraje ha evolucionado con el tiempo y de manera bastante extensa, ¿no? En un principio estuvo recogido en el Código Civil de 1984. Ahí teníamos el problema de que se regulaba la cláusula compromisoria y todos los problemas que esto generaba. Luego pasamos a la ley 25935 en el 92, donde ya estábamos comenzando a regular el convenio arbitral, pero todavía teníamos una intervención judicial. Si las partes no se ponían de acuerdo, tenían que acudir al Poder Judicial para que ellos, en este caso, dieran el consentimiento para arbitrar. Con la ley 26572 del 96 se subsanaron algunos de estos errores y yo creo que con esto se comenzaron a sentar las bases de la regulación moderna del arbitraje que tenemos en este momento, ya que es en base a esta ley 26572 sobre la cual se desarrolló luego el decreto legislativo 1071, que si bien ha sido modificado mediante el decreto de urgencia 20-2020 que todos conocemos, es la normativa vigente en la actualidad y sobre la cual vamos a realizar el análisis de la pregunta planteada. Entonces, Miyuki me comentaba o nos cuestionaba si es que es necesaria la modificación de la ley de arbitraje, es necesaria una nueva ley de arbitraje, es necesario un nuevo reglamento para regular las controversias donde participe el Estado a la luz de lo que está pasando con los nuevos centros de arbitraje. Como ustedes saben, el decreto legislativo 1071 recoge en su mayoría lo que señala la ley modelo uncitral sobre el arbitraje. Y es, como muchos sabemos, el resultado de básicamente el compromiso del Estado peruano cuando asumió el acuerdo de promoción comercial suscrito con Estados Unidos y que, bueno, reguló y juntó en una sola ley tanto la regulación del arbitraje nacional como la regulación del arbitraje internacional y señalaba que se regulan todas las actuaciones referidas a todos los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio nacional, dentro del territorio peruano. Es decir, es aplicable también al arbitraje comercial y al arbitraje con el Estado. Los que trabajamos en arbitraje y específicamente los que hemos tenido la oportunidad de participar de alguna u otra manera en un arbitraje en el cual una parte es el Estado, sabemos a ciencia cierta que este tiene matices que quizás lo diferencian un poco del arbitraje comercial, como por ejemplo las limitaciones que pueden tener los funcionarios públicos en su accionar, pues como sabemos siempre estarán sujetos a las facultades que se les hayan otorgado, al principio de legalidad que regula la actuación de los funcionarios sujetos inclusive a la burocracia que lastimosamente es tan natural y tan parte de nuestra administración estatal, ¿no? Sin embargo, creo que estas particularidades de los arbitrajes con el Estado no han impedido que los mismos se hayan tramitado con la legislación actual y hay una atención de que la ley de arbitraje tiene una vocación supletoria. ¿Y qué significa precisamente que esta ley de arbitraje tenga una vocación supletoria? Las normas se pueden clasificar por la vocación normativa que tengan en normas imperativas y normas supletorias. Las normas imperativas son aquellas que son de obligatorio cumplimiento y que no admiten la posibilidad de pactar en contra. Por el contrario, las normas supletorias son aquellas que o solo son aplicables ante la falta de regulación del supuesto o son aplicables ante la falta de acuerdo entre las partes. En este caso, la misma ley de arbitraje es la que señala que se aplica supletoriamente en el caso en el que existan leyes que contengan disposiciones especiales sobre el arbitraje,
como actualmente sucede, por ejemplo, con las previsiones sobre arbitrajes que están recogiéndose en la Ley de Contrataciones con el Estado y que incluso están siendo sujetas a una propuesta de modificación, ¿no? Más aún, tenemos que el artículo 34 de la Ley de Arbitraje señala que las partes tienen esta libertad de determinar las reglas arbitrales a las que se sujeta el tribunal y señala que a falta de acuerdo o a falta de previsión del reglamento decide el tribunal y en caso no hay una disposición de ello se aplicará de manera supletoria el decreto legislativo, en este caso la Ley de Arbitraje. Inclusive con la modificación del decreto legislativo de 71 que fue efectuada mediante el decreto de urgencia 20-2020, se señaló que esta modificación se daba porque la normativa vigente en materia de arbitraje era idónea para los arbitrajes entre particulares, pero no así para la aplicación de los arbitrajes en los que el Estado interviene como parte, porque no aseguraba la transparencia de los procesos y no evitaba los actos de corrupción y no evitaba estas situaciones que afectaban de alguna manera el interés del Estado. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, si la ley de arbitraje, como ya hemos señalado, tiene vocación supletoria, ¿por qué sería necesario modificar la misma? Si, como hemos señalado, aquella va a operar a falta de acuerdo o a falta de una regulación especial. Si, como hemos afirmado hace poquito, y como afirma la misma exposición de motivos que modificó en el decreto de urgencia la ley de arbitraje, esta se aplica de manera supletoria, ¿por qué tendría yo que modificarla si las leyes especiales, sea de contrataciones, sea de regulación de APPs, podrían regular estas peculiaridades? O incluso, en su defecto, las partes podrían incluir las limitaciones que consideren pertinentes en los modelos de contratos que sean recogidos en las bases, porque finalmente son las entidades las que proponen los modelos de contratos que luego firmarán los contratistas. De manera más específica, la pregunta que Miyuki me hace nos plantea si es necesaria esta modificación o esta inclusión de un reglamento, pero bajo un supuesto específico, que es los nuevos centros arbitrales que están abriéndose en el Perú. Ahora, para aquellos operadores del arbitraje, el problema es claro. De un tiempo a esta parte existe una verdadera proliferación de centros arbitrajes y muchos de ellos pueden ser productos de emprendimientos legítimos de profesionales que realmente buscan expandir el conocimiento y la aplicación del arbitraje en otros rincones del Perú, quizás en las provincias, inclusive en Lima. Lastimosamente, muchos de ellos también han sido creados con intenciones que son menos nobles y más enfocadas en realizar actos o emitir, por ejemplo, medidas cautelares cuestionables por llamarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, la normativa de contrataciones, para hacer referencia a una normativa en específica, establece en el artículo 226 la habilitación a las partes a iniciar el arbitraje ante cualquier institución cuando se produzcan los siguientes supuestos: cuando no se incorpore un convenio arbitral expreso en el contrato, cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado a una institución arbitral determinada, cuando no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 225, y en el convenio arbitral se señala específicamente que el arbitraje es ad hoc, cuando el convenio arbitral no precisa un tipo de arbitraje, cuando encarga al OCE o al SNA-OCE de manera indebida la administración de un arbitraje, o cuando se trata de controversias que redundan o devienen de órdenes de compra o de servicios de un acuerdo marco. Ahora bien, todos estos supuestos, como ustedes pueden advertir, son supuestos que recaen en la elección de las partes. Entonces, si siguiéramos la propuesta de la pregunta, si siguiéramos o si afirmáramos que es necesario modificar la ley de arbitraje para reducir la proliferación de estos centros de arbitraje de dudosa o cuestionable reputación, si el objetivo es asegurar que los arbitrajes en los que el Estado participe se lleven en centros de arbitrajes de renombre, que tengan experiencia, entonces la modificación de la ley de arbitraje no es ni la primera ni la mejor opción. Como podemos advertir, en el caso de la ley de contrataciones con el Estado, las circunstancias que habilitan a las partes a acudir a cualquier institución arbitral, que es precisamente el problema, son circunstancias que son previsibles, son circunstancias que pueden ser evitadas por las partes interesadas, en este caso por el Estado, bastando para ello que se aseguren que los términos del contrato no dejen lugar a alguna de estas circunstancias habilitantes. Si los contratos firmados con el Estado no dejan lugar a recurrir a estos centros cuestionables, entonces los mismos no van a tener mercado y van a desaparecer naturalmente del mercado, de la escena arbitral. Si un centro no tiene casos, desaparece. Muchas veces, lastimosamente, y aunque cueste señalarlo así, son las mismas partes, los contratistas o las entidades, las que por falta de personal o por la cantidad abrumante de contratos que tienen o por X motivos, las que dejan abiertas estas puertas que les permiten
a ciertos malos agentes hacer uso de estos centros que no tienen muy buena reputación. Lastimosamente también a veces es la mala fe del personal involucrado en esta firma del contrato, la corrupción que se encuentra allí, la que termina generando estos contratos suscritos irregularmente y que ocasionan que las controversias estatales se encuentren a merced de instituciones que son poco idóneas, ¿no? Eso también pasa en los casos de los arbitrajes de emergencia, que es un tema que hemos tenido bastante a flor de piel en los últimos conversatorios, ¿verdad? Se han advertido que hay ciertos centros de arbitraje, muchos de ellos recientemente constituidos, que se declaran competentes para administrar arbitrajes de emergencia, pese a que el convenio arbitral señala a otra institución. Es más, yo en mi práctica he visto inclusive un caso donde el reglamento de este centro de arbitraje nuevo señala de que son competentes para administrar un arbitraje de emergencia, inclusive si ellos no están en la cláusula, haciéndose así competentes vía reglamento. Entonces, si lo que se busca es evitar que las controversias terminen cayendo en manos de ese tipo de instituciones, no necesariamente necesitamos cambiar la ley. Una solución posible es incrementar los requisitos, por ejemplo, para la creación de estos centros de arbitraje. ¿Necesitamos modificar la ley para esto? No. Es más, el decreto de urgencia especificó la creación del RENACE, el Registro Nacional de Árbitros y centros administradores, ¿no? ¿Y qué pasa con este registro? Que finalmente no funciona como un registro, funciona como un directorio. No hay ningún requisito que se tenga que cumplir, simplemente se solicita la inscripción y se procede. Entonces, no necesariamente es una modificación normativa la mejor forma de obtener el resultado que se busca, ¿no? Podría ser posible, como sucede, por ejemplo, en el caso de la directiva de OCE sobre JRDs, que se exija un determinado de años para que una institución pueda tramitar arbitraje con el Estado. Con eso no quiero decir que la norma de arbitraje es perfecta, no. Como norma es perfectible y debe buscar evolucionar en el tiempo. Sin embargo, yo creo que para la pregunta específica que me ha formulado Miyuki, la ley de arbitraje no es el problema. La proliferación de los centros de arbitrajes o los inconvenientes que tienen los arbitrajes, que tienen como una parte el Estado, no tiene como origen una mala regulación de la ley de arbitraje. Si las partes son las dueñas del arbitraje, el Estado, en su calidad de parte, y más aún en los contratos en lo que el mismo Estado propone el contrato, puede realizar los ajustes que permitan adecuar las condiciones a las particularidades que tienen sus arbitrajes sin necesidad de modificar el marco general, más aún si lo que estamos buscando es que la norma de arbitraje sea eficiente para todos los usuarios, sean o no sean entidades. Debemos recordar que la regulación excesiva, los constantes intentos por modificar la ley de arbitraje, la ley de contrataciones con el Estado, no hacen sino desnaturalizar el procedimiento, el mecanismo, el cual debe caracterizarse por la flexibilidad, por la eficiencia, por la eficacia. Y estas características a veces se ven limitadas cuando se busca regular hasta la más mínima actuación sin considerar de manera previa si es que existe alguna opción más eficiente o menos gravosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lupe, por su ponencia. Bueno, vamos a continuar con la mesa número 1. Para ello vamos a darle el pase a la doctora Silvia Rodríguez. Para ello voy a hacer una breve reseña sobre su historia profesional. La doctora Silvia Rodríguez es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma casa de estudios. También cuenta con un diploma de posgrado en Derecho de la Construcción de la UPC y con un diploma de en obras por impuestos por la Universidad Continental. Asimismo, es secretaria general de Arbitraje, Conciliación y Dispute Board en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC desde el año 2001. También ha gestionado y liderado la supervisión de más de 4.700 arbitrajes en la unidad de arbitraje PUC. Tiene a su cargo el Servicio de Junta de Resolución de Disputas del CAR PUC. También es auditora certificada en Sistema de Gestión y Antisoborno ISO 37001. También es docente de formación continua en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUC. Es líder de la organización de las diferentes ediciones del Congreso Internacional de Arbitraje, organizado por dicho centro desde el 2017. Para poder esclarecer más respecto a su ponencia, se le va a plantear la pregunta, la cual es la siguiente. Doctora Silvia, ¿cómo podemos fomentar la participación de mujeres en el arbitraje? Gracias por la pregunta. Primero, agradecer al CAE
por la invitación en esta sexta cumbre. Felicitaciones. Sé que un evento siempre genera, la continuidad de un evento siempre nos genera tensión y estrés para poder realmente llevar a cabo estos foros. Gracias, Miyuki, por la pregunta. Y bueno, en realidad es una pregunta recurrente en cada foro que tenemos sobre la participación de la mujer en el arbitraje, ¿no? Y ya se ha hablado del tema. En realidad, este asunto no solamente concierne a solamente un aspecto. Yo creo que entran aspectos sociales, psicológicos, de conducta, que nos pueden llevar a dar múltiples explicaciones y, por supuesto, múltiples posibilidades para fomentar la participación de la mujer en el arbitraje, ¿no? Yo he querido tomar tres, o digamos, señalar las tareas que deberíamos tener todos los actores que estamos involucrados en el sistema arbitral, especialmente en el sistema arbitral peruano, ¿no? Yo creo que esto es una tarea que compete a todos. Nos compete a las instituciones arbitrales, en general a todas, a los árbitros y a las árbitras, porque ya se puede decir árbitras. En realidad, hasta hace poco, escuchar el término árbitra era bastante complicado, no se escuchaba bien. Compete, por supuesto, también a las partes que van a intervenir en un arbitraje, a los abogados de esas partes. Y yo creo que en este momento la tarea que le compete más es, por supuesto, a las propias mujeres profesionales que quieren entrar en el mundo del arbitraje. Y todos estos actores tienen que tener un compromiso real, un compromiso que pueda darse en hechos para que se fomente esta intervención de la mujer en el arbitraje. Acabo de escuchamos las palabras de la decana sobre esta resistencia al cambio, que toda resistencia al cambio es un error, hablando de la tecnología. Yo creo que también la resistencia al cambio de que entren mujeres o evitar que ingresen mujeres o no tenerlas en la mente, pues se está perdiendo muchísimo espacio y se debería, de hecho, permitir que esta fuerza laboral, y nos compete a nosotros también como mujeres, intentar que esto sea así. Voy a empezar hablando también, primero, por justamente qué pueden hacer las instituciones arbitrales, y voy a empezar obviamente hablando por casa, o qué hemos hecho nosotros, o qué estamos viendo y qué planteamos hacer. Nosotros, por ejemplo, lo que vemos es que hay dos aspectos de colaboración de las mujeres profesionales en el arbitraje al momento en que uno mira el sistema arbitral. Entonces, por ejemplo, tenemos árbitras que ingresan a la nómina, a las listas, a los registros, pero quedan de repente solamente en nombre. Entonces, tienes un primer espacio que es que yo entro a la nómina de árbitros de la Católica, por ejemplo, o a otras listas, como se llamen, las otras listas o registros de otros centros, pero no me vuelvo activa o no estoy activa en el mundo del arbitraje. Y también hay un aspecto que es la designación en los propios arbitrajes. Y ahí es un aspecto en que el propio centro puede actuar para designar a estas profesionales y, por supuesto, los árbitros, las árbitras y las propias partes. Yo quería compartir con ustedes, creo que sí se me permite compartir, permítanme un momento, unas pequeñas estadísticas. A ver si la están viendo, ¿sí? ¿Se puede ver? Sí, doctora. Se pueden ver, adelante. Perfecto. Por ejemplo, en la universidad, desde el año 2020 en adelante, ha habido efectivamente un incremento en el ingreso a la nómina de árbitros PUC. Vamos viendo que es ascendente, pero los números, lamentablemente, no son tan altos como quisiéramos, ¿no? Y bueno, yo aquí hago una reflexión y un llamado en general a las mujeres de que tengan una proactividad de ingresar y de postular a las nóminas. Como ustedes pueden ver, el incremento de árbitros es mayor al incremento de mujeres año a año.
Es decir, si bien se ha incrementado el número de ingresos de mujeres cada año, los que postulan más y por supuesto ingresan más son los varones, ¿no? Los hombres. Más adelante, yo creo que aquí ya es un tema que le compete a los problemas que tenemos las mujeres de el querer de repente hacer muchas de los multitask que decimos y queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y el hecho de que queremos equilibrar nuestra vida profesional con nuestra vida familiar, la labor tan importante que hace la mujer, de ser un poco el equilibrio en casa también con los hijos, etcétera. Hay muchas mujeres que posponen la maternidad precisamente por tratar de ingresar prontamente al mundo profesional y se entiende, ¿no? Pero la curva de ingresos de mujeres, de postulaciones de mujeres, es mucho menor que la curva de postulaciones de varones, ¿no? O sea, ahí hay una especie de recelo de no lo voy a poder lograr o prefiero no ingresar o dedicarme tal vez a otro tema. Eso es en cuanto a lo que es la cantidad de ingresos a la nómina. Está subiendo, pero no en el porcentaje que nosotros quisiéramos. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues el centro en algún momento incluso ha dado facilidades para que se capaciten. Hemos dado pues facilidades incluso en los plazos, en algún momento para que más mujeres puedan ingresar, pero aún así, obviamente cumpliendo con los requisitos que dice nuestro reglamento, pero aún así hemos visto un, una lenta aceptación de querer entrar a este mundo del arbitraje, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión que hago y aquí hago un poco el llamado a las profesionales que nos están viendo y a las árbitras que nos acompañan ahora para que de alguna manera incentiven también a las profesionales para que se animen a estos ingresos. Luego tenemos las designaciones en sí, ¿no? Las designaciones que se hacen, que hace la Corte, ¿no? Que hace la Corte de Arbitraje. En el año 2021, por ejemplo, hemos tenido 516 designaciones, de las cuales 390 recayeron en hombres y 126 en mujeres. Esto constituye aproximadamente un 24%, que es más o menos también el rango de lo que constituye el porcentaje que constituye de la nómina de árbitro, ¿no? Es un 20%, 21%. Siempre nosotros designamos un poquito más de lo que corresponde. En el año 2022, de los 494 designaciones que tuvimos, 341 correspondieron a varones y 153 a mujeres. Ahí se incrementó, fue un 30% en realidad, y obviamente incrementamos de lo que correspondía del ingreso de la nómina, ¿no? Correspondía un 23%, pero nosotros designamos 30%. Y en lo que va del año, esto es a octubre del 2023, ustedes pueden ver 329 designaciones, del total de 449, 329 designaciones han sido de varones y 120 de mujeres, que constituye un 27%, ¿no? Y esto se va incrementando. Esperemos que, de hecho, todavía vamos a seguir designando hasta diciembre y que esto obviamente se incremente. Si ustedes vieran nuestros números, hay muchas mujeres que tienen una cantidad mayor de designaciones que varones. Es decir, como tenemos tan pocas mujeres en la nómina, lo que sucede es que las mujeres tienen de repente 3, 4, 5 o 6 designaciones efectuadas por la Corte, mientras que los hombres, los varones, los profesionales varones, tienen de repente 1 o 2 designaciones o incluso algunos tienen 0 porque la especialidad de repente no la tienen para poder ser designados prontamente. Entonces eso también nos hace reflexionar a nosotros que de alguna manera no podemos discriminar esta situación y no darles también espacio a los varones para que ingresen. Lo que queremos es más bien una mayor participación de mujeres para que vayan tomando de alguna manera experiencia y tengan arbitrajes tramitados por ellas y poder resolver, ¿no? Y de esa manera también con un buen trabajo hacerse conocidas en el sistema arbitral.
Eh, yo creo de que aquí, o sea, no les iba a enseñar eso, sino que les iba a enseñar como ideas, nada más. El compromiso la debe tener también las propias mujeres profesionales. Y yo he puesto una palabra que es capacitarse y seguir capacitándose. Es decir, no basta con haber llevado, ser abogadas o ser ingenieras o tener pues una profesión, sino que hay que continuar capacitándose y no solamente en los temas de arbitraje, sino en los temas de fondo, ¿no? Acá en nuestro país está absolutamente desarrollado lo que es contrataciones con el Estado para arbitraje. Es decir, si yo me especializo y conozco cada día más sobre temas de fondo de lo que es contrataciones con el Estado, derecho administrativo, o sea, todo lo que nos pide la normativa para arbitrar, de hecho vamos a tener una mayor posibilidad de ingresar a arbitrar efectivamente, ya no solamente la nómina, ¿no? Porque uno puede estar en la nómina, pero puede estar simplemente como figurando con el nombre, sino que uno puede ser efectivamente designado. Entonces, esto es algo continuo. No es que me capacito y listo, ya fue, ya no sigo capacitándome. No, cada año debe capacitarse y esto con mayor razón a las mujeres. Yo creo que de hecho nos toca remar con mucha más fuerza hacia adelante y seguir capacitándonos cada año. También creo que es importante que nosotros asumamos que hay un desafío que tenemos que cumplir. Nosotros somos la generación de transición, ¿no? Somos una generación de transición en la que nos cuesta el doble el remar, el salir hacia adelante y el dar el ejemplo, como lo acaban de decir hace un momento, el dar el ejemplo a la siguiente generación, ¿no? Hay que asumir el desafío. Hay cambio de horarios, hay cambio de funciones, hay cambio en la organización de nuestro propio trabajo e incluso de nuestras propias relaciones laborales, amicales, hasta profesionales. No, es un cambio total cuando una mujer quiere entrar al mundo del arbitraje y tiene que asumir el desafío, tiene que decir, sí lo puedo hacer, voy a postular y tiene que plantearse el objetivo. Lo que sucede, yo creo que es eso, que nos mantiene ese multitask que tenemos y que nos hace ver muchas cosas al mismo tiempo, nos hace evitar concentrarnos en este objetivo de que es, por ejemplo, el postular, el, por ejemplo, capacitarnos, el, por ejemplo, estar completamente concentradas en este tema del arbitraje, de insertarnos en el mundo arbitral y nos impide, ¿no? Es como que es una desventaja también a la vez esta capacidad de ver muchas cosas al mismo tiempo. Y por supuesto, creo que no solamente se le pide a las mujeres, pero con mayor razón a las mujeres por este ejemplo que tenemos que dar, actuar conforme al estándar de la excelencia profesional, ¿no? No hay cosa más dolorosa en el caso del centro de arbitraje que nombrar a darle la confianza a mujeres árbitros y tal vez no dar la talla para en el hecho de cumplir, de resolver una controversia y generarse una serie de problemas, ¿no? Entonces, por eso es que deben seguir capacitándose, deben asumir el desafío y esto les va a hacer actuar conforme al estándar de la excelencia profesional. Yo creo que también, como les mencionaba al inicio, hay un compromiso de todos los actores que pasan por las instituciones arbitrales y lo que pueden hacer las instituciones arbitrales, lo que pueden hacer y lo que tienen que hacer las propias mujeres para poder entrar a este mundo, pero también hay un compromiso de los árbitros y también quise decir árbitras, ¿no? Que es proponer en la lista para la conformación de un tribunal al menos a una mujer. Eso ya es algo que lo debemos tener en la mente, no por un tema de cuotas, como lo mencionaba bien Jorge, no como un tema de cuotas, sino como un tema que es parte de nuestro mundo del día a día. Las mujeres también debemos estar, y yo creo que, como les mencionaba, esto es un tema de transición que todavía no nos acostumbramos, pero dentro de estas listas que damos para la conformación de tribunales, al menos debería estar una mujer. Y los árbitros y árbitras deberían proponerse una meta de tener un porcentaje de arbitrajes donde por lo menos haya una mujer en estos tribunales compuestos, ¿no? Eh, los árbitros y árbitras deberían decir, bueno, pues si yo tengo 30 arbitrajes, pues debería tener por lo menos unos 10 en la que una mujer, lo digo por decir una meta, ¿no? Yo creo que es una meta personal en realidad, comprometerse. Por eso yo le decía, es un compromiso real que tienen que tener los árbitros y árbitras de poder lograr la mayor participación de mujeres. Yo creo que, de hecho, el mayor compromiso es el de las mujeres.
nuestros congéneres deberían tener incluso hasta una meta mayor, ¿no? Por lo menos debería haber una mujer adicional siempre en lo que es los tribunales compuestos, ¿no? Y por último, obviamente, el compromiso de las partes, ¿no? Proponerse esta meta también de tener un porcentaje de arbitraje que tenga al menos una mujer en la composición, y especialmente estudiar los antecedentes de las profesionales. Yo creo que también aquí es un tema de que no hay una mayor difusión, ¿no? Creo que las mujeres nos relegamos, no sé, es un tema biológico o un tema psicológico, pero nos relegamos un poco en no darnos una mayor venta de nuestro trabajo, ¿no? Creo que es parte, como les decía también, del compromiso de las propias profesionales de mostrarse en el mundo arbitral de lo que saben y lo que pueden hacer. Y también, obviamente, de los abogados y abogadas, porque las partes para eso confían en sus abogados patrocinantes, y ellos deberían con mayor razón estudiar esos antecedentes y saber si es que esas personas podrían darles la oportunidad para que formen parte de los tribunales arbitrales. Nuestra Corte de Arbitraje tiene en este momento 3 mujeres, son 7, tiene 3 mujeres, y es un poco la visión que tiene nuestro centro de arbitraje de intentar lograr que ingresen más mujeres en el mundo del arbitraje, no solamente como un nombre en una nómina. Creo que lo más importante sería que efectivamente sean designados por el propio centro, por los coárbitros y, por supuesto, por las partes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes.